¿Qué significa Mesías y por qué es importante? Mesías significa ungido en hebreo, Masíaj. En griego se traduce como Cristo. En el Antiguo Testamento, se esperaba un rey ungido por Dios que redimiría a Israel, traería justicia, paz y establecería el reino de Dios. Los cristianos creen que Jesús cumplió esta expectativa. ¿Dónde predice el Antiguo Testamento que vendrá un Mesías? Numerosos pasajes lo anuncian, incluyendo Isaías 9, Miqueas 5:2 y Daniel 9. Estos textos hablan de un líder eterno, nacido en Belén, que moriría antes de la destrucción del segundo templo. Jesús cumplió estos detalles históricamente. ¿Nació Jesús en Belén como decía la profecía? Sí. Miqueas 5:2 profetiza que el Mesías nacería en Belén. Mateo 2 y Lucas 2 confirman que Jesús nació allí, cumpliendo esta profecía con precisión. ¿Qué dice Isaías 7:14 sobre el nacimiento virginal? Isaías 7:14 menciona: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1 cita este pasaje aplicándolo a Jesús, mostrando que su nacimiento virginal es señal de su divinidad. ¿Jesús cumplió la profecía del siervo sufriente en Isaías 53? Sí. Isaías 53 describe a un siervo que sería despreciado, herido por nuestras transgresiones y que moriría por los pecados de muchos. Jesús fue rechazado, crucificado y murió como sacrificio expiatorio, cumpliendo este texto en detalle. ¿Jesús realizó milagros como prueba de su mesianismo? Sí. Según los evangelios, Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a ciegos y multiplicó alimentos. Estos milagros cumplían Isaías 35, que describe al Mesías restaurando la salud y vida. ¿Cómo demuestra Jesús autoridad divina? Respuesta. Jesús perdonaba pecados, Marcos 2, recibió adoración, Juan 20 carita sonriendo, y afirmó ser uno con el Padre, Juan 10:30. Estas acciones muestran que se identificaba con Dios, como se esperaba del Mesías divino. ¿Qué dice Daniel 9 sobre la venida del Mesías? Respuesta. Daniel 9 habla de un ungido que vendría después de 62 semanas y sería cortado, muerto, antes de la destrucción del templo, 70 después de Cristo. Jesús murió alrededor del año 30 después de Cristo, cumpliendo esta línea de tiempo exacta. ¿Qué significa que Jesús entrara en Jerusalén en un asno? Zacarías 9:9 profetiza que el Rey justo vendría montado sobre un asno. Jesús entró así a Jerusalén en Mateo 21 cumpliendo esta señal mesiánica específica. ¿Cómo se cumple en Jesús el Salmo 22? Este salmo describe sufrimientos muy parecidos a una crucifixión, manos y pies traspasados, burlas, reparto de ropa. Jesús vivió estas experiencias en su pasión, cumpliendo esta antigua profecía mesiánica. O las Pr. ¿Por qué Jesús fue crucificado y cómo cumple eso las profecías? Jesús fue crucificado por cargos religiosos, blasfemia, y políticos, rebelión, pero su muerte cumplió Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones. También el Salmo 22 predice su crucifixión. Su muerte fue expiatoria, como el sacrificio del Cordero Pascual, Juan 1. ¿Jesús resucitó según las Escrituras? Sí. El Salmo 16:10 dice que Dios no dejará a su santo ver corrupción. Hechos 2 aplica esto a Jesús, afirmando que Dios lo resucitó al tercer día, lo cual confirma su autoridad y mesianismo. ¿Qué significa que Jesús ascendió al cielo? Según Daniel 7, 13-14, el Hijo del Hombre sería llevado ante el Anciano de Días y recibiría dominio eterno. Hechos 1 relata la ascensión de Jesús, cumpliendo esta visión profética y mostrando que reina desde el cielo. ¿Los apóstoles creyeron que Jesús era el Mesías? Sí. Pedro declaró en Mateo 16:16, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles predicaron con valentía que Jesús era el Mesías, incluso a costa de sus vidas, Hechos 2. ¿Por qué Juan el Bautista identificó a Jesús como el Mesías? Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Él testificó que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, señal prometida por Dios para identificar al Mesías, Juan 1. ¿Los demonios reconocieron a Jesús como el Mesías? Sí. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo dice, ¿Has venido a destruirnos?
Sé quién eres, el Santo de Dios. Este reconocimiento sobrenatural indica su identidad espiritual única. ¿Los milagros de Jesús eran señal del reino de Dios? Sí. Jesús dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sus milagros eran señales del cumplimiento mesiánico. ¿El nacimiento de Jesús en una familia humilde tiene significado profético? Respuesta. Sí. Isaías 11:1 habla de un renuevo que brotaría del tronco de Isaí, mostrando que surgiría de una familia aparentemente sin gloria. Jesús nació en un pesebre, en humildad, cumpliendo esta imagen profética. ¿Jesús cumplió la genealogía mesiánica? Sí. Mateo 1 y Lucas 3 muestran que Jesús desciende de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David, cumpliendo los requisitos proféticos del linaje del Mesías, Génesis 49:10, 2 Samuel 7. ¿Fue Jesús rechazado por su pueblo como predijo la profecía? Sí. Isaías 53:3 dice que sería despreciado y desechado entre los hombres. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El rechazo era parte del plan redentor. ¿Qué profecía dice que sería traicionado por un amigo? Salmo 41:9 dice, el que comía de mi pan alzó contra mí el calcañar. Judas Iscariote, uno de los 12, traicionó a Jesús con un beso, cumpliendo esta profecía. ¿La traición por 30 piezas de plata fue profetizada? Sí. Zacarías 11:12-13 menciona 30 piezas de plata arrojadas en la casa de Jehová. Mateo 26:27 muestran este cumplimiento literal. ¿Jesús fue acusado falsamente como decía Isaías? Sí. Isaías 53:7 dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. En su juicio, Jesús guardó silencio ante Pilato, Mateo 27, cumpliendo la profecía. ¿Los romanos partieron sus vestiduras? Ah. Sí. Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió en Juan 19. ¿Jesús fue contado entre los pecadores? Sí. Isaías 53:12 dice, fue contado con los pecadores. Jesús fue crucificado entre dos malhechores, Lucas 23, cumpliendo la palabra profética. ¿Jesús intercedió por sus verdugos como decía Isaías? Sí. Isaías 53:12 dice, e intercedió por los transgresores. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. ¿Jesús fue sepultado con los ricos? Sí. Isaías 53:9 dice que con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, un hombre rico, pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en su propio sepulcro nuevo, Mateo 27. ¿Jesús predijo su propia muerte y resurrección? Ah. Sí. En Marcos 8:31 y Juan 2:19, Jesús anuncia su muerte y que al tercer día resucitaría. Esto muestra que su misión era consciente y profética. ¿El mensaje del Evangelio se profetizó como luz a los gentiles? Sí. Isaías 49:6 habla del siervo de Dios como luz de las naciones. Jesús enseñó a samaritanos, romanos y envió a sus discípulos al mundo entero, Mateo 28:19. ¿La figura del Cordero de Dios se relaciona con Jesús? Sí. El Cordero Pascual en Éxodo 12 es un tipo del sacrificio de Jesús. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y 1 Corintios 5:7 dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. 1. ¿Jesús cumple el rol de rey, profeta y sacerdote? Sí. Como rey, es descendiente de David, Lucas 1. Como profeta, anunció la palabra de Dios, Deuteronomio 18, Hechos 3. Como sacerdote, intercede por nosotros, Hebreos 4. ¿Qué dice Hebreos sobre Jesús como cumplimiento del Antiguo Testamento? Hebreos explica que Jesús es superior a Moisés, a los ángeles y al sacerdocio levítico. Es el cumplimiento del sistema de sacrificios y del nuevo pacto, Hebreos 8. ¿Qué prueba la transformación de los discípulos? Los discípulos pasaron del miedo a la valentía, predicando la resurrección de Jesús aún con riesgo de muerte. Este cambio es evidencia de que realmente vieron al resucitado,
Hechos 4:13, 1 Corintios 15. ¿Jesús cumple el papel del segundo Adán? Sí. 1 Corintios 15:45 dice que Jesús es el postrer Adán, quien da vida espiritual. Donde el primer Adán falló, Jesús venció el pecado y dio redención a la humanidad. ¿El Espíritu Santo confirma a Jesús como el Mesías? Sí. En su bautismo, el Espíritu descendió sobre él, Mateo 3, y luego fue enviado por Jesús sobre los creyentes, Hechos 2, confirmando su identidad y obra redentora. ¿Qué papel juega el amor de Jesús en la prueba de su mesianismo? Su amor sacrificial, Juan 15, carita sonriendo, y su compasión por los marginados reflejan el carácter del Mesías prometido que trae redención, sanidad y perdón. ¿Cómo Jesús cumplió la ley y los profetas? Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, Mateo 5:17. Él vivió sin pecado y llevó a cabo todo lo que las Escrituras anticipaban. ¿Qué dice Apocalipsis sobre Jesús como Mesías glorificado? Apocalipsis presenta a Jesús como el Cordero victorioso, Rey de reyes y Señor de señores, Apocalipsis 5:19. Es el cumplimiento final del Mesías que reinará para siempre. Libro abierto 39. ¿Qué impacto tuvo Jesús en la historia? Respuesta. La historia se divide en antes y después de Cristo. Ha transformado culturas, inspirado millones y su influencia persiste como prueba viva de su poder y mesianismo. ¿Jesús es el único camino a Dios según la Biblia? Sí. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús cumple las profecías y ofrece salvación eterna. ¿Qué papel juega la parábola del buen pastor en su identidad mesiánica? En Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta afirmación remite a Ezequiel 34, donde Dios mismo promete venir a pastorear a su pueblo. Jesús se identifica con ese pastor profetizado, mostrando su divinidad y cumplimiento mesiánico. ¿Jesús cumplió la promesa hecha a Abraham? Sí. Dios prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones, Génesis 12:3. Gálatas 3:16 aclara que esa simiente es Cristo, a través de quien llega la bendición a toda la humanidad, cumpliendo la promesa del pacto. ¿Qué implicación tiene que Jesús perdonara pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, Marcos 2:7, y Jesús lo hacía con autoridad divina. Al perdonar al paralítico, Marcos 2, demostró su poder divino y su rol como Salvador Mesías. ¿Por qué Jesús dijo antes que Abraham fuese: yo soy? En Juan 8:58, Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy, usando el nombre divino revelado a Moisés, Éxodo 3, carita sonriendo. Esto indica su preexistencia eterna y naturaleza divina como el Mesías eterno. ¿El sufrimiento de Jesús como siervo fue profetizado? Sí. Isaías 52, escribe al siervo sufriente que sería herido, molido y llevado como cordero al matadero. Jesús cumplió detalladamente esta profecía en su pasión, muerte y resurrección. ¿Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza? Sí. En Mateo 8, salmó una tormenta con su palabra, y los discípulos dijeron: ¿quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Esto demuestra su autoridad divina, atributo del Mesías soberano. ¿El celo por el templo fue profetizado? Sí. Juan 2:17 menciona: el celo de tu casa me consume, citando el Salmo 69:9. Jesús purificó el templo, cumpliendo esa profecía sobre el Mesías apasionado por la gloria de Dios. ¿Jesús cumplió la tipología del maná en el desierto? Sí. En Juan 6:32-35, Jesús dice que Él es el verdadero pan del cielo. Así como el maná sustentó a Israel en el desierto, Cristo es el alimento espiritual para la vida eterna, cumpliendo la figura del Mesías sustentador. ¿Los eventos de Pentecostés confirman a Jesús como el Mesías? Sí. En Hechos 2, Pedro explica que el derramamiento del Espíritu fue profetizado por Joel y ocurre como señal de que Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios como Señor y Cristo, Hechos 2. ¿El regreso de Jesús es parte del cumplimiento mesiánico? Sí. Aunque Jesús ya cumplió muchas profecías, su segunda venida es parte de la consumación del plan mesiánico. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto.
vendrá como juez y rey glorificado, cumpliendo completamente las promesas del Mesías eterno.